Una vez más, buenas noches a quienes ya están en sala. Vamos a iniciar el desarrollo de esta sesión. En esta sesión iniciamos la unidad 3. Esta unidad va a estar dedicada a una temática importante en la evaluación, como es los instrumentos de evaluación, ¿no? Su diseño y su conceptualización. Entonces vamos a iniciar justo con una actividad importante al inicio de toda unidad, como es recuperar también lo que conocemos y sabemos sobre esta temática. Estoy colocando en pantalla justo la apertura de esta tercera unidad. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla? Sí, magíster, se ve. Sí, Muy magíster. bien, gracias. Entonces, esta tercera unidad dedicada a la evaluación, a los instrumentos de evaluación más bien, ¿no? Va a tener varios materiales y la primera actividad que vamos a iniciar es justo utilizando un recurso que seguro han escuchado, ¿no? Como es la ficha LQHA, ¿no? Que nos permite recuperar, ¿no? Los conocimientos previos a partir de una ficha que lo que intenta es recuperar justo lo que conocemos y sabemos sobre la temática y lo que esperamos aprender, ¿no? Esta vez solamente vamos a llenar la columna, ¿no? Dos de las tres columnas, ¿no? Que ahora vamos a mostrar en la ficha. Entonces ahí mismo está la ficha para poder descargar. Esta ficha la vamos a mostrar ahora justo para iniciar esta tercera unidad que nos va a permitir profundizar en este tema importante como es la de los instrumentos. Permítame. Vamos a iniciar con esta ficha que sí nos va a ayudar a recuperar lo que ustedes ya saben y conocen sobre este tema y qué es lo que les interesaría aprender sobre este mismo. Ahora sí puedo mostrarles. ¿Me confirman si ya pueden ver en pantalla? Sí, 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 doc. magíster. Muy bien. Entonces, en esta ficha lo que vamos a llenar en realidad son las dos primeras columnas de lo que sabemos, lo que sé, ¿no? Sobre los instrumentos de evaluación y su diseño y lo que quisiera saber, ¿no? Sobre estos mismos temas. Entonces, cada grupo, esta vez vamos a trabajar en esta unidad también en los mismos grupos de la unidad 2. Entonces, cada grupo va a llenar estas dos columnas, ¿no? Sobre lo que saben, lo que conocen sobre los instrumentos y su diseño y lo que les interesaría saber y profundizar, ¿no? Aquí nos vamos a focalizar ya en el desarrollo del resto de la unidad, ¿no? Vamos a dejar esta tercera columna para llenarla en la última sesión de esta unidad. Bien, sin más, entonces vayamos ahora a nuestras salas de trabajo que nos van a permitir recuperar estos conocimientos previos y experiencias, ¿no? Además de inquietudes respecto a qué nos interesaría profundizar. Seguro que ya quienes han hecho algo de docencia, han participado en procesos, ya han usado, ¿no? Y han escuchado usar de estos instrumentos. Ahora vamos a hacer justo la profundización sobre este aspecto. Entonces, vamos a volver a nuestros grupos de trabajo con los cuales hemos trabajado la unidad 2 y sobre estos vamos a llenar esta ficha LQHA, ¿no? Descargando de la plataforma. Entonces, vamos a ocupar para ello unos 15, 20 minutos máximo como para poder hacer una síntesis de lo que el grupo va a responder, ¿no? Y luego vamos a tener listo este instrumento para poderlo compartir ya en la plenaria. Entonces vamos a ir ya nomás, ¿no? A esta actividad, vamos a entrar a las mismas salas en las que hemos trabajado, ¿no? En la unidad 2, ¿no? El día de ayer también hemos hecho esta actividad con la coevaluación de los planes de evaluación. Entonces, a partir de este momento entramos, ¿no? A estos 20 minutitos para realizar esta actividad. Ya están abiertas las salas, pueden ingresar a la sala, ¿no? Que les corresponde con el grupo que han estado trabajando. Adelante, por favor.
Quien necesite ayuda, me avisa para que le ayude a entrar a su sala. Muy bien, ahora volvemos a la sala general para socializar esta actividad diagnóstica a través de la ficha LQHA que hemos llenado en cada grupo. Entonces, esta vez vamos a ir en orden de número de grupo y voy a pedir al grupo 1 que prepare su archivo para podernos presentar, ¿no?, la respuesta que ha dado a las dos primeras columnas de esta ficha. Entonces, adelante, grupo 1, por favor. Igual los otros grupos tengan sus archivos listos para poderlos compartir. Adelante. Buenas noches, magíster. Buenas noches, colegas. Bueno, vamos a presentar el primer cuadro que se elaboró junto con mis compañeros, ¿no? Donde el propósito es recuperar los aprendizajes previos sobre el uso y diseño de instrumentos de evaluación a través del llenado de una ficha LQHA que permite situar el desarrollo de los aprendizajes de la unidad 3, ¿no? Lo que sé sobre los instrumentos de evaluación y diseño. Son herramientas que recopilan y organizan información sobre lo aprendido y conocimientos adquiridos, así como actitudes, entre las cuales tenemos y mencionamos como las rúbricas, portafolios, pruebas de conocimiento, mapas conceptuales, pruebas diagnósticas. Lo que quisiera saber, nos gustaría saber cómo elaborar los diferentes instrumentos de evaluación correctamente, haciendo énfasis en cómo llegar al estudiante y éste pueda desarrollar sus habilidades cognitivas, poniendo en práctica lo que éste haya aprendido durante el desarrollo de las actividades en clase. Eso, magíster. Bien, gracias al grupo por compartir su ficha. Han respondido al requerimiento. Entonces, gracias por compartir. Vamos a pasar al grupo 2, por favor. Muy buenas noches, magíster. Muy buenas noches, colegas. Vamos a presentar nuestro cuadro, nuestra ficha que hemos logrado hacer. Los integrantes somos licenciada Carolina Paz Orellana, licenciada Mary Choque Vilca, licenciada Daniela Franco Montaño, licenciada Fabiola Equilea, licenciada Leticia Ramírez, Jimena Mamán. Lo que sé o lo que sabemos sobre los instrumentos de evaluación y su diseño son los siguientes. Los instrumentos de evaluación son herramientas que permiten valorar los aprendizajes de los estudiantes de manera más objetiva y organizada. Cada instrumento debe estar alineado con los criterios de desempeño y los resultados de aprendizaje planteados en la planificación. También podemos decir que los instrumentos ayudan a evaluar no solo el conocimiento teórico, sino también las habilidades prácticas y las actitudes, que de este modo sería integral, ¿ya? La importancia que la evaluación tiene que ser que sea transparente, equitativa y que permita retroalimentar el proceso de enseñanza y aprendizaje. También que existen diferentes tipos de evaluación: diagnóstica, sumativa, formativa y que cada una puede usar instrumentos distintos. En lo que quisiéramos saber, hemos logrado poner, porque nos falta bastante, quisiera aprender cómo se elige el instrumento adecuado para cada tipo de competencia o actividad. También quisiéramos aprender a elaborar instrumentos virtuales, ya que esto nos va a facilitar la evaluación en entornos de aprendizaje en línea.
También lo que quisiera saber es aprender a usar instrumentos que evalúen la práctica profesional, no solo los conocimientos teóricos. Aprender a diseñar instrumentos participativos donde el estudiante también evalúe su propio progreso. Aprender a usar instrumentos que evalúen la práctica profesional, no solo los conocimientos teóricos. A diseñar instrumentos participativos donde el estudiante también evalúe su progreso, vincular los instrumentos con los criterios de desempeño de una competencia. Eso sería, Magíster. Muchas gracias, colegas. Bien, hemos apuntado las, los aspectos que sugieren que les interesaría conocer, profundizar sobre el tema, también lo que han planteado respecto a lo que conocen sobre los instrumentos. Gracias al grupo 2. Pasamos al grupo 3, por favor. Buenas noches, Magister. El grupo 3 voy a presentar. En el cuadro que hicimos de la ficha del LQA, lo que sé sobre los instrumentos de evaluación y su diseño. Son los instrumentos de evaluación, son herramientas estructuradas para recoger evidencias de aprendizaje, como rúbricas, lista de cotejos y portafolios. Su diseño implica en definir criterios de evaluación, construir indicadores claros y seleccionar el instrumento adecuado, según la competencia a evaluar, como los conocimientos, las habilidades y las actitudes. Lo que quisiera saber, ¿cómo diseñar instrumentos que sean válidos, confiables y justos para todos los estudiantes? Quisiéramos saber cómo seleccionar el instrumento más adecuado según el propósito y el tipo de evaluación, tanto diagnóstica, formativa o sumativa. Eso sería, Magíster. Bien, gracias al grupo por plantear sus interrogantes y también lo que conocen y saben sobre los instrumentos. Muchas gracias. Vamos a seguir con el grupo 4. Adelante, por Buenas, favor. buenas noches, Magister. Buenas noches, compañeros. El grupo 4 ha elaborado la ficha LQHA a través de una lluvia de ideas, llegando a los siguientes puntos. Sobre lo que sé o lo que sabemos en base a los instrumentos de evaluación y su diseño, comprendo que los instrumentos de evaluación son herramientas fundamentales que van a permitir que podamos recolectar información válida y confiable sobre los aprendizajes de los estudiantes. También que estos instrumentos van a facilitar valorar no solo el conocimiento teórico, sino también las habilidades y las actitudes que forman parte del desarrollo de las competencias. Como instrumentos que conocemos están las rúbricas, lista de cotejo, escalas de valoración y pruebas escritas, ¿no? Un poquito más abajo. También que el diseño de los instrumentos de evaluación pues son el proceso mediante el cual vamos a elaborar las herramientas que permiten valorar el aprendizaje de los estudiantes de una manera objetiva, coherente y significativa. También que su diseño debe responder a los criterios de desempeño, las evidencias de aprendizaje y los resultados esperados, y estos puedan garantizar una evaluación justa, coherente y significativa. En cuanto a lo que quisiera saber o lo que quisiéramos saber el grupo, quisiéramos saber más sobre cómo seleccionar el instrumento de evaluación más adecuado según las competencias que se quieren medir, o sea,
conocer con mayor profundidad los pasos y criterios para poder diseñar instrumentos de evaluación. También saber sobre el diseño de instrumentos para poder evaluar actitudes y valores y aprender a usar escalas más precisas. También queremos aprender a usar mejor las rúbricas, las escalas y otros instrumentos para poder evaluar los saberes conceptuales, procedimentales y también los actitudinales. También quisiéramos entender cómo validar un instrumento para que éste sea claro, confiable y útil, que podamos ayudar a mejorar el aprendizaje del estudiante. También nos interesa saber cómo adaptar las listas de cotejo, las rúbricas, para poder evaluar las habilidades en escenarios hospitalarios y comunitarios. Y asimismo poder realizar más prácticas en la realización de planes de evaluación, donde podamos identificar qué instrumentos debemos o podemos utilizar. Eso es todo. Gracias, Magister. Gracias, compañeros. Muy bien, gracias al grupo también por compartirnos su respuesta. Vamos a pasar al grupo 5, por favor. Pueden dejar de compartir. Adelante. Buenas noches, Magíster. Buenas noches, compañeros, compañeras. En el grupo 5 está integrado por la licenciada Tatiana Romero, la licenciada Melania Romurio, el licenciado Eric Ox Aguilar, la licenciada Fabiola Cáceres y mi persona, la licenciada Karen Gutiérrez Marca. Más arriba, por favor, licen. En la primera parte, lo que sé sobre los instrumentos de evaluación y su diseño ¿no? Conocemos como un breve concepto, conocemos una variedad de instrumentos de evaluación, tanto para el registro como para la evidencia de aprendizaje, que esto se puede incluir de la siguiente manera, como una lista de cotejo, una rúbrica, mapas conceptuales, portafolios de evidencias, exposiciones, pues también exámenes oral como escrita, cuestionario y una guía de observación. Y lo que quisiéramos saber es, en el ejemplo, la rúbrica, cómo utilizarlas, ¿no? Cómo utilizarlas de forma formativa para que el estudiante se autoevalúe y mejore, y no solo sumativa, para asignar una nota. Y lo que quisiéramos profundizar en el diseño y la aplicación pedagógica de cada instrumento de evaluación en el listado, como ser en la rúbrica, portafolios, guías de observación, etcétera. Esto es para asegurar, ¿no?, el uso correcto, explorando simultáneamente métodos de evaluación innovadores y sus criterios de implementación. Y lo otro también lo que queremos saber es conocer más a profundidad acerca de la ficha LQHA. Gracias. Bien, gracias al grupo por compartirnos sus respuestas a ambas columnas. Hemos apuntado las inquietudes respecto a qué les interesa. Creo que han coincidido la mayoría en la definición, en las características y en los instrumentos que conocen, ¿no? Vamos a entrar justo enseguida a profundizar este aspecto. Y también esperamos que podamos responder a través de la presentación que viene, justo a las inquietudes respecto a cómo diseñar, cómo seleccionar, ¿no?, o cómo aplicar, ¿no?, de forma adecuada los instrumentos, así como a la selección de criterios, al cómo validar a los instrumentos, cómo adaptarlos, ¿no?, cómo hacer que
apoyen la evaluación formativa, ¿no? que perseguimos, ¿no? Eso esperamos justo en la presentación que vamos a hacer, responder esta inquietud, además también en el ejercicio que está planteado en esta unidad. Bien, gracias a los grupos por compartirnos su actividad inicial. Como ven, esta es una ficha para el desarrollo de una actividad diagnóstica fácil, ágil, y cuando es en grupo es mucho más interesante porque recupera el aprendizaje, la experiencia previa, ¿no? con la que los estudiantes llegan a una determinada temática. Bien, vamos a continuar entonces ahora justo con la presentación de esta temática. Voy a luego poner visible en la sección de materiales esta presentación, ¿no? y otros recursos también, que esta vez, obviamente, como parte de la actividad, no era necesario todavía colocar visible, ¿no? Ahora, después de la actividad diagnóstica, ya es posible visualizar, ¿no? esos materiales. Bien, ¿me confirman si está ya en pantalla la presentación? Sí, magíster. Sí, se ve. Bien, gracias. Esta tercera unidad, entonces, dedicada a las técnicas e instrumentos de evaluación, constará de los siguientes contenidos, ¿no? Bueno, primero, en cuanto al propósito, nuestro propósito en este momento es orientar el conocimiento y diseño de instrumentos de evaluación de aprendizaje que permita completar el plan de evaluación en el enfoque por competencias, ¿no? Si recuerdan, en el plan de evaluación ya hemos consignado, ¿no? intuitivamente un conjunto de instrumentos, ¿no? para cada actividad evaluativa, ¿no? Ahora vamos a entrar a profundizar en estos, ¿no? en el diseño de los mismos y en su conceptualización. Entonces vamos a ver de forma específica de qué se trata esto de los instrumentos y la evaluación por competencias. Vamos a ver los diferentes tipos de instrumentos que existen, los requisitos para la configuración y diseño de estos instrumentos, los criterios de selección que hay que considerar y específicamente vamos a ver el diseño de las rúbricas, las escalas de valoración, las listas de cotejo y del diario de aula. Empecemos. Entonces, cuando nos preguntamos respecto a la evaluación y a los instrumentos, ¿no? tenemos que empezar diciendo que como instrumentos, ¿no? Ah, en su definición, ¿no? así como ustedes han planteado, ¿no? son herramientas, ¿no? o técnicas utilizadas por los docentes, investigadores y profesionales para recopilar la información sobre el aprendizaje, ¿no? las habilidades, las actitudes o los resultados de los estudiantes, ¿no? empleados, ¿no? o participantes en un proceso formativo. ¿Por qué ponemos estas variantes, ¿no? de estudiantes, empleados o participantes? Porque también sirve para evaluar el desempeño. Es decir, no solo sirven y son útiles en el aprendizaje, sino ya para evaluar propiamente el desempeño, ¿no? de quienes tenemos a cargo, ¿no? Eh, es un medio, obviamente, a través del cual recabamos la información y registramos los datos que nos van a permitir hacer una valoración adecuada. Si recordamos, ¿no? habíamos visto, ¿no? que en la estructura, ¿no? de la formación por competencias, ¿no? en este caso, cada proceso de evaluación que realizamos, ¿no? Mm, es un proceso, ¿no? que nos permite eh, obtener primero información, ¿no? a partir de tres vías, ¿no? Como puede ser la vía escrita, hablada o práctica, ¿no? A través de instrumentos. Entonces, ahí fíjense que se ubica adecuadamente el uso e importancia de los instrumentos. Vamos a usar los instrumentos de evaluación justamente para este momento, ¿no? Para obtener información sobre el proceso, ¿no? de desarrollo de la competencia o de las competencias. Y en este caso sí tenemos como tres vías, ¿no? Como es la vía escrita, ¿no? Es decir, sí vamos a poder recuperar a partir de lo que los estudiantes escriban o nos presenten, ¿no? Pero también vamos a poder recuperar a través de la vía hablada, es decir, a través del diálogo, ¿no?
o en su caso a través de la observación de la práctica. Entonces, tenemos como esas tres vías, ¿no? Para poder recuperar información en el espacio del aula o también en el espacio propio del desempeño, ¿no? Repito, será a través de un medio escrito, ¿no? O a través del diálogo, ¿no? En directo con las personas implicadas, ¿no? Con los sujetos, o también de la observación, ¿no? De la práctica desarrollada. Y obviamente para esto, ¿no? Sí se requiere contar con instrumentos, ¿no? Porque esos instrumentos nos van a recuperar esta información útil y válida para poder emitir un juicio de valor, ¿no? Si recuerdan, esta era otra de las funciones importantes de la evaluación en general y por ello este juicio de valor no puede, ¿no? Emitirse si no es a partir de la información que se obtiene. Entonces, lo primero, ¿no? Que uno tiene que prever, ¿no? En un proceso de evaluación es, ¿no? Obtener esta información a través de alguna vía, ¿no? Y con la aplicación de instrumentos según la vía, ¿no? Por la cual vamos a conseguir la información. Si es una vía escrita, entonces tendremos que contar con el instrumento correspondiente. Si es una vía hablada, también a través de una guía de preguntas, una guía de entrevista, etcétera, ¿no? Y si es la observación de la práctica, también contar con un instrumento que nos permita el registro puntual y rápido de esa práctica. Entonces, una vez que contamos con esta información, ¿no? Podemos formular un juicio de valor y finalmente podemos llegar a la toma de decisiones, que es la otra de las funciones que cumple todo proceso de evaluación. Y recuerdan sobre quiénes recae la toma de decisiones. Esto lo vimos en la unidad 1. Sobre quiénes, ¿no? O qué deberíamos hacer esta toma de decisiones. ¿Alguien recuerda? Voy a pedir entonces la participación de Marcia Salguero. ¿Recuerda sobre qué o quién hay que hacer la toma de decisiones? Marcia, ¿recuerda? No recuerdo bien, Magister. Mm, A ver, pongámonos a la idea, ¿no? Sobre quién tendría que tomar el docente una decisión. ¿Quién está a su cargo? el estudiante. Correcto, ¿no? Entonces, la primera en primer lugar, tenemos sí que tomar decisiones sobre, ¿no? El desempeño del estudiante. Para eso recogemos información a través de instrumentos, ¿no? Y emitimos un juicio de valor respecto al desempeño del estudiante. Pero ¿será solo del estudiante o sobre quién más tenemos que tomar decisiones? Esto estaría en base al tipo de evaluación de la heteroevaluación, coevaluación y la autoevaluación. Sí, pero ya en la toma de decisiones básicamente ya nos involucra más sujetos que el mismo docente, ¿no? Entonces, en la toma de decisiones sí tiene que actuar directamente el docente, pero toma decisiones, como ha planteado, sobre el desempeño del estudiante, pero ¿será solo sobre él o sobre algo más? Mm, En sí sería del mismo docente, del estudiante y también de la parte administrativa, digamos, de la institución. Al docente como tal, la parte administrativa no le va a tocar, ¿no? Pero sí le va a tocar, ¿no? Tomar decisiones sobre su propia actuación como docente, es decir, la parte metodológica.
Entonces, tiene que tomar en cuenta sobre los resultados que haya obtenido, ¿no? Y sobre el juicio de valor que va a decidir, ¿no? O va a emitir, también tiene que tomar una decisión sobre la parte metodológica, sobre su actuar como docente. Es decir, no es solamente sobre los estudiantes, sino también sobre mi desempeño como docente y sobre todo cómo he facilitado el proceso, ¿no? Porque de forma tradicional, ¿qué se dice, no? Si más del 50% de los estudiantes se aplaza en un examen, ¿cuál es el razonamiento que se hace generalmente? ¿Qué ha pasado? Se Ha dice, ¿no? Que el fallado. docente ha fallado, ¿no? Exacto. Está, no está enseñando correctamente, su método no es adecuado, ¿no? El que está fallando sería el docente. Ahí sí hay que preguntarnos, ¿no? Si efectivamente las estrategias, ¿no? Las actividades que hemos planteado están adecuadas o no. Entonces, el otro aspecto sobre la toma de decisiones que debe realizar el docente es sobre su propio actuar como docente. Entonces, sí es importante tomar decisiones sobre los estudiantes porque ese es el encargo que tenemos por las instituciones que nos contratan, pero también tenemos que tomar en cuenta sobre nuestras propias, ¿no? Acciones metodológicas como docente. Y si es necesario hacer un viraje, un cambio sobre el tipo de actividad que estamos desarrollando, tenemos que hacerlo, porque la evidencia, ¿no? De más del 50%, ¿no? O por lo menos el 50%, ya muestra el nivel, ¿no? De respuesta de los estudiantes. Entonces, algo hay que hacer. Entonces, no hay que conformarse simplemente con decir, bueno, los estudiantes se han aplazado, ¿no? Y seguimos, ¿no? Sino hay que pensar cómo facilitamos el proceso, cómo hacemos una retroalimentación y hacemos ajustes sobre la marcha, ¿no? Por eso la toma de decisiones, repito una vez más, debe ser no solo sobre el desempeño de los estudiantes, sino sobre el desempeño de uno mismo como docente, ¿no? Y hacer cambios en lo que corresponda en la parte metodológica. Entonces, ahí se ubica, fíjense, la importancia de contar con instrumentos. Si no tenemos los instrumentos adecuados, ¿no? Para recuperar esta información, mal podríamos luego tomar una decisión porque no estará fundamentada sobre unas evidencias reales. Este fue uno de los errores que se tomó, que se tomaba en realidad en las evaluaciones, ¿no? Diríamos tradicionales en las que, claro, era fácil con un examen am, aplazar a alguien, ¿no? Ahora, además del examen, tenemos que tener en cuenta alguna otra evidencia que nos permita justificar, ¿no? La nota, justificar la ponderación que colocamos en un estudiante. En el, en el reglamento de evaluación, por ejemplo, en las escuelas, tiene que emitirse un informe respecto a cuál ha sido el desempeño inicial, ¿no? Y cómo ha llegado al final el estudiante en caso de reprobación, sobre todo. Sigamos. Entonces, cuando pensamos en los diferentes instrumentos, mm, podemos clasificarlos como en los siguientes tipos, ¿no? El primer tipo tiene que ver con los instrumentos orales, ¿no? Estos instrumentos orales, ¿no? Que nos permiten recuperar, ¿no? La información a través, ¿no? De la vía hablada, ¿no? Pueden ser de base no estructurada, por ejemplo, a través de exposición de lecciones, discusiones en grupos, debates, ¿no? Respuestas accidentales, ¿no? Esto básicamente se da generalmente en cualquier momento en el que el maestro o el docente, ¿no? Plantea una temática, pero pide la participación de los estudiantes, ¿no? Ahí decimos que es de base no estructurada porque no estaba previsto, ¿no? Quiénes iban a responder, ¿no? Si iba a haber respuestas o no, el tipo de respuestas no estaba previsto. Por eso se habla de base no estructurada, ¿no? Cuando las respuestas y las preguntas también surgen en el mismo momento de forma espontánea. En cambio, sí se habla de instrumentos orales de base estructurada cuando se prevé, ¿no? Como en este caso, una presentación, ¿no? De una temática
se prevé una defensa a través de este medio, de otro tipo de recursos, ¿no? Exposiciones, ¿no? La presentación de ensayos, ¿no? Que obviamente supongan la exposición. Ahí sí podemos hablar, ¿no? Que ya hay una estructura, ¿no? Definida para este tipo de manifestaciones, como pueden ser, ¿no? Decíamos, presentaciones, defensas, exposiciones, ¿no? Ensayos, ¿no? Entonces, ahí sí ya hay una base estructurada. Entonces, esta es una forma, ¿no? De recuperar, ¿no? De pensar en instrumentos que nos permitan recuperar a través de esta vía. Ya bien yendo a instrumentos de tipo o escrito, ¿no? O escritas, ¿no? Podemos hablar de aquellas que son abiertas de respuesta larga, ¿no? Abiertas de respuesta breve, ¿no? Cuando son también pruebas objetivas sencillas de falso verdadero, ¿no? O también las de pruebas objetivas con ah, preguntas más complejas como las de opción múltiple, ¿no? Que pueden variar en ser de selección múltiple, selección combinada, también elegir la mejor respuesta de corrección simple, de corrección compleja, de base común, de ordenación histórica, espacial, causal, operativa, lógica o de identificación de gráficos, mapas, etcétera, ¿no? Entonces, sí pueden haber una variedad de tipos, ¿no? De instrumentos de base escrita, ¿no? Como estamos viendo, sean de respuestas largas, abiertas, ¿no? Ya estructuradas, como son las pruebas objetivas, ¿no? También vamos a encontrar, ¿no? La elaboración de trabajos más extensos, ¿no? O estudios de casos reales, ¿no? O supuestos, pruebas de ejecución, recopilación de evidencias, ¿no? Y ahí vamos a encontrar, por ejemplo, la utilidad de un instrumento como puede ser el portafolio o carpeta, ¿no? Que permite recopilar todas estas evidencias de forma ordenada, ¿no? Según el uso que se vaya a dar, ¿no? Entonces, allí, si el estudiante tiene la obligación de ir compilando todo este conjunto de evidencias para luego hacer la presentación y una valoración final. Entonces, sí, los instrumentos de base escrita, ¿no? Pueden ser múltiples, ¿no? En función de las necesidades, ¿no? Que se vayan a dar en el aula, ¿no? Por otro lado, también están aquellos instrumentos que pueden ser útiles para la base de la observación de la práctica, como pueden ser estas escalas de observación, ¿no? De documentos, ¿no? Sistemas de categorías, listas de control, escalas de observación, fichas de observación grupal, fichas de seguimiento individual o grupal, las fichas de coevaluación o de autoevaluación. Estas nos sirven para hacer justamente la observación durante la práctica, ¿no? Entonces ahí, obviamente, estos instrumentos sí suponen un diseño previo, ¿no? En función de aquello que se pretende observar, ¿no? Durante la práctica. En cuanto a los requisitos, ¿no? Que uno debe considerar en el diseño, ¿no? De los instrumentos, ¿no? En primer lugar está lo que se denomina la variabilidad, ¿no? Es decir, que sí se puede, ¿no? Diseñar instrumentos que consideren diferentes ámbitos de conocimiento, ¿no? Sí se pueden, como un requisito importante, sí es recuperar, ¿no? Específicamente el el ámbito al cual se va a dirigir, ¿no? Considerar ese es un criterio importante, un requisito importante, ¿no? Saber que sí, los instrumentos, ¿no? Se pueden adecuar a las diferentes necesidades que tengamos, sea en el ámbito de la formación o sea en el ámbito del desempeño, ¿no? Un segundo requisito es que nos permitan hacer una concreción, ¿no? Recuperar una información concreta, y para ello, obviamente, vamos a ver que en el diseño sí hay que precisar el propósito, ¿no? Que tiene el instrumento. Entonces, ahí va focalizado
el precisar la información concreta que pretendemos recuperar. Entonces, ahí el propósito nos va a recordar, ¿no? Esta concreción importante como requisito, ¿no? Para todo instrumento. Un instrumento también debería, ¿no? Ser versátil, es decir, que se pueda adaptar a las diferentes circunstancias que se dan, sea en el ámbito del aula o sea en el ámbito propiamente de la práctica o el desempeño. Entonces, ahí sí hay que adaptar el instrumento, cualquiera que se pueda descargar, por ejemplo, de la red, ¿no? De internet, de algún sitio, de algún libro, ¿no? Se puede adaptar en función de las necesidades. Pero ahí vamos a ver, obviamente, en la siguiente diapositiva, que precisa los criterios, ¿no? Para el diseño de un instrumento, ¿no? Esos criterios van a ayudarnos justo a adaptar, ¿no? los instrumentos. Finalmente, un instrumento debería ser transferible, es decir, acomodarse a cada contexto, ¿no? Entonces ahí depende mucho de la habilidad de el que va a diseñar y luego aplicar en el instrumento para ser capaz de adaptar, ¿no? Al contexto en el que se desarrolle, ¿no? Y obviamente las condiciones en las cuales se va a desarrollar. Entonces justo ahora vemos en esta diapositiva los criterios de selección de un instrumento, ¿no? Para la selección de un adecuado de un instrumento hay que considerar en primer lugar el tipo de contenido que se va a evaluar, ¿no? Es decir, por ejemplo, si vamos a, si vamos a evaluar la práctica, ¿no? Sería más complicado, ¿no? Usar un instrumento de tipo escrito, ¿no? Es decir, para recuperar la práctica, porque el contenido que vamos a recuperar, la información que vamos a recuperar, no se adapta, ¿no? A ese contenido que es propiamente la práctica. Es decir, por ejemplo, los saberes procedimentales va a ser complicado recuperarlos a través de un medio escrito, si no es mejor a través de un medio o un instrumento de observación, ¿no? Directa, ¿no? O a través de una entrevista también, pero la observación directa en concreto sí nos va a permitir, ¿no? Entrar en recuperar la práctica como tal. Entonces, un criterio importante es definir el contenido. Según el contenido, ¿no? Tenemos que adaptar o diseñar, ¿no? El instrumento que corresponda. Otro criterio importante es el nivel educativo, ¿no? Es decir, no es lo mismo preparar, ¿no? Un instrumento para estudiantes que están iniciando la formación, ¿no? En la universidad, es decir, para un primer semestre, un segundo semestre, que para estudiantes que ya están culminando la carrera, ¿no? No es lo mismo, porque los primeros recién están empezando el proceso de formación y por lo mismo no vamos a esperar que tengan un desarrollo amplio de sus capacidades porque apenas están empezando. En cambio, los últimos, ¿no? Ya tienen un recorrido, ¿no? En su formación, ya tienen bases sobre las cuales tendríamos que valorar cuán afianzadas están esas bases y por ello el instrumento tiene que ser un poco más ah, detallado, ¿no? En el caso de los estudiantes iniciantes, obviamente la observación todavía va a ser genérica porque no tienen la suficiente formación, ¿no? O información sobre lo que pretendemos evaluar. Entonces, el nivel educativo sí es determinante, y por eso vale la pena siempre fijarse para qué nivel estamos preparando, ¿no? Los instrumentos, ¿no? Para qué semestre estamos, en qué semestre estamos desarrollando, si es año, semestre, hay que ubicarnos en ese nivel, ¿no? Al que corresponde. Otro criterio importante tiene que ver con el área de aprendizaje, ¿no? Según el área de aprendizaje, obviamente los instrumentos que vayamos a utilizar van a ser distintos, ¿no? Por ejemplo, hay asignaturas, ¿no? Que responden, ¿no? En el diseño de un plan de estudios a asignaturas más de tipo teórico, ¿no? U otras asignaturas, ¿no? De tipo más práctico, como son los laboratorios o prácticas, ¿no? Entonces,
Ahí, obviamente, hay una diferencia en las áreas de aprendizaje que también obligan a buscar instrumentos adecuados al área de aprendizaje. Entonces, vamos a ver en el diseño de los instrumentos, iremos comentando para qué áreas y para qué situaciones sería más útil, ¿no? Cada uno de estos instrumentos que vamos a presentar después. Entonces, un cuarto criterio de selección del instrumento es la forma, ¿no?, de enseñanza. Y aquí sí es importante tener en cuenta que el enfoque curricular por competencias hace énfasis en algo, ¿no? ¿Cuál es el énfasis que plantea la formación por competencias en relación a la formación tradicional? ¿Quién recuerda? ¿Qué diferencia podríamos encontrar entre enseñar ahora en un enfoque por competencias y enseñar de forma tradicional? Que antes se basaba, digamos, solamente en lo que enseñaban, pero ahora nos basamos en tanto en habilidades, en lo ético, bueno, en lo actitudinal, en lo procedimental, algo integral es ahora. Mientras antes lo que enseñaba tenía que recordar el estudiante, solo lo que se enseñaba nada más. Pero ahora se puede valorar la actitud del estudiante, se puede valorar, bueno, todo, la presencia, todo, magister. Eso sería. Muchas gracias, Daniela. Rolando. Sí, licenciado, ¿se me escucha? Sí, Bien, efectivamente, ¿no? Como se estaba comentando, la tradicional era de que, ¿no? Que se basaba precisamente en todo lo teórico y actualmente lo que es basado en las competencias, buscamos, ¿no? Que el estudiante desarrolle sus capacidades para que se pueda implementar y con esto a nivel universitario podemos decir, ¿no? Para que pueda desarrollarse profesionalmente con todas las capacidades y aptitudes necesarias para ser un buen profesional. muchas gracias. Efectivamente, ¿no? La forma de enseñanza va a ser otro criterio importante en la selección de instrumentos. En la enseñanza tradicional, obviamente, quizás el instrumento más útil haya sido la prueba objetiva, ¿no? O los famosos exámenes, ¿no? Sean orales, sean escritos, ¿no? Era el examen o la práctica, la presentación de prácticas, ¿no? Lo más útil, ¿no?, para la evaluación, porque lo que focalizaba, ¿no?, justamente era solo el ámbito del conocimiento, ¿no?, el ámbito conceptual, teórico. En cambio ahora, como han comentado, ¿no?, la formación demanda, ¿no?, el enfoque por competencias demanda una formación integral, holística, que combine y que pueda valorar el conocimiento, ¿no?, pero también el desarrollo de habilidades procedimentales y también las actitudes, ¿no?, con que se encaran cada una de estas situaciones. Entonces, por ello, la forma de enseñanza demanda, ¿no?, un tipo de instrumento específico. Y por ello, obviamente, hay que pensar que el diseño del instrumento ha de adecuarse al estilo, ¿no?, de la enseñanza del docente. Esperamos obviamente que todos ustedes asuman este enfoque por competencias y vean, ¿no?, de combinar en su forma de enseñanza también el procurar, ¿no?, llegar a la formación de los tres, ¿no?, de las tres dimensiones, ¿no?, en sus actividades. Finalmente, otro criterio importante para la selección de instrumentos tiene que ver con las características del estudiante, ¿no? Porque no es lo mismo, ¿no?, un grupo de estudiantes, ¿no?, del ámbito, o, por ejemplo, de enfermería, ¿no?, que estudiantes, ¿no?, por ejemplo, de la carrera de trabajo social, ¿no?, o de economía. El grupo, ¿no?, es diferente. Si bien son jóvenes, todos son jóvenes, ¿no?, o adolescentes que ingresan a la formación, el nivel de interés, ¿no?,
el área de aprendizaje, los contenidos que se van a desarrollar, ¿no? Son diferentes, ¿no? Lo mismo, ¿no? La enseñanza en un medio urbano, ¿no? Que la enseñanza en un medio o en una institución, ¿no? Suburbana, ¿no? O rural, ¿no? Va a cambiar, va a determinar, ¿no? Las características de los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, el acceso a la información. Ahora quizás es menos determinante ese factor porque a través del acceso al Internet podemos tener un amplio, ¿no? o acceso a la información, ¿no? Independientemente de donde estemos. Pero obviamente la formación, ¿no? Las características de los estudiantes según el lugar va a determinar. Entonces, un aspecto clave para poder también seleccionar un buen instrumento es conocer a nuestros, ¿no? estudiantes, ¿no? A los destinatarios. Entonces, conociéndolos, podríamos pensar más bien qué instrumento se adecua mejor a ese tipo de población. Entonces, estos son los criterios, ¿no? que se plantean como importantes para la selección, ¿no? de un instrumento. Tomar en cuenta el contenido, el nivel educativo, el área de aprendizaje, la forma de enseñanza y las características de nuestros estudiantes. Bien, especificando en realidad ya los instrumentos más útiles, ¿no? en el enfoque por competencias, empezamos por este primero que se denomina rúbrica, ¿no? que en realidad es una matriz de verificación porque refleja diferentes niveles progresivos de dominio y pericia en diferentes parámetros, ¿no? graduales de desempeño. Estos instrumentos son adecuados para evaluar las tres dimensiones, ¿no? del ser, ¿no? saber y hacer, ¿no? porque permiten hacer una observación, ¿no? tanto o cuantitativa como cualitativa, ¿no? Este es un instrumento idóneo para la observación porque permite evaluar, ¿no? con mayor pertinencia y con mayor objetividad porque tiene tanto la descripción cualitativa como la asignación, ¿no? de un puntaje, ¿no? respecto a esa observación. En su proceso de elaboración, sí es importante tomar en cuenta que se requiere, en primer lugar, determinar un propósito para el instrumento, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a ir a evaluar? Entonces, el propósito debe enunciar de forma sencilla el qué y para qué, ¿no? Y en realidad responde a tres preguntas concretas, ¿no? Que en todo propósito deberíamos respondernos, ¿no? Responde a la pregunta del qué se va a evaluar, ¿no? Responde a la pregunta, ¿no? ¿Cómo vamos a evaluar, ¿no? Y para qué. Entonces, esas tres preguntas deben ser respondidas en el enunciado de un propósito, ¿no? Todo propósito debería responderse a esa pregunta, a esas tres preguntas. Cuando respondemos a la pregunta por el qué, esta generalmente se enuncia a través de un verbo, ¿no? En infinitivo, más el tema, ¿no? que amerita, ¿no? En este momento mencionar, ¿no? Qué sé yo, estamos buscando o analizar, ¿no? Sería el verbo, y el tema, información sobre la rúbrica, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí estaría ya vinculado el verbo más el tema, ¿no? Cuando respondemos al cómo, obviamente el cómo va a precisar el medio, ¿no? Por el cual vamos a hacer esto que hemos planteado, ¿no? Entonces, este medio tiene que ver con el recurso que estamos usando, ¿no? Entonces, vamos a analizar, ¿no? El, qué sé yo, el tema de la evaluación, ¿no? A partir de la aplicación de una rúbrica, ¿no? Entonces ahí aparece el instrumento. Y finalmente debemos responder a la pregunta del para qué, que nos acerca a la finalidad, ¿no? de la información que estamos pretendiendo recoger.
Entonces ahí sí tenemos que ver para qué va a ser útil, ¿no? Esta información que estamos recogiendo. Entonces, en el enunciado de un propósito, recordemos entonces responder a estas tres preguntas importantes sobre el qué, cómo y para qué, ¿no? Entonces, eso nos va a recordar, ¿no?, la importancia de definir el instrumento. Por otro lado, ¿no?, debe seleccionarse las dimensiones a evaluar. Entonces, cuando planteamos las dimensiones son los aspectos, ¿no?, que va a suponer, ¿no?, la evaluación que vamos a realizar. Entonces, sí debemos hacer, ahí deberíamos retomar el criterio, ¿no?, el criterio que vamos a evaluar, ¿no? Podría estar justamente formando parte de estas dimensiones. Entonces, en un mismo instrumento podríamos evaluar más de un criterio, ¿no? O si queremos ese criterio, lo podemos desagregar todavía en otros aspectos más puntuales. Pongamos un ejemplo. Si quisiéramos, por ejemplo, evaluar el, el diseño, ¿no?, o la elaboración de unas diapositivas como lo que estoy presentando, ¿qué aspectos tendríamos que evaluar, ¿no? ¿Qué dimensiones? ¿Qué se les ocurre? Si evaluamos el diseño de diapositivas como la que estoy presentando, ¿qué deberíamos evaluar? Si este sería claro, preciso, si no redunda en el mismo tema, quizás. Listo. ¿Ya? Eso en cuanto al contenido, ¿no? Entonces, fíjense, un aspecto, una dimensión que evaluar podría ser el contenido, ¿no? Que no sea redundante, que sea claro, específico, ¿no? Además del contenido, ¿qué más podríamos evaluar? El diseño, ¿no? El diseño, si utiliza imágenes o solamente son letras, y con a medida que va exponiendo el dominio del tema también, ¿no? Si domina o no domina, cómo es su expresión, su comunicación oral, qué palabras utiliza, si eleva la voz o expone en voz baja, si realiza algunas actividades para que va dirigido al grupo de exposición, a las personas que se expone, el tiempo también, ¿no? Es muy importante. Eso podría aportar. ¿Sí? Correcto, ¿no? Entonces, además del contenido, sí se puede evaluar el diseño del recurso, ¿no? Como ha planteado, si presenta solo texto o respalda con imágenes, ¿no? Y otra dimensión, ya evaluando la exposición, ¿no?, podría ser la modulación de voz, tiempo, ¿no?, etcétera. Entonces, a eso le vamos a llamar justo dimensiones o aspectos, ¿no?, que evaluar. Pero además tenemos que considerar, mm, al momento ya del diseño, pensar en un buen trabajo, ¿no? Es decir, tenemos que empezar describiendo un buen trabajo que quisiéramos recibir, ¿no?, y evaluar. Entonces, ese modelo del buen trabajo nos va a permitir, ¿no?, luego desagregar eh, en niveles inferiores, ¿no? Entonces, sí hay que pensar primero en el trabajo excelente que nos gustaría recibir, y a partir de ese trabajo excelente vamos bajando la expectativa a un trabajo medio o a un trabajo aceptable o a un trabajo inaceptable, ¿no? Eso nos va a permitir describir luego los diferentes niveles de desarrollo, ¿no? Finalmente, si hay que decidir el número de parámetros que vamos a colocar en la rúbrica, ¿no? Si van a ser solo 3, 4, 5, ¿no? Depende de nosotros, ¿no? Depende del que diseña básicamente. Sí se aconseja que se pueda plantear números impares, ¿no? Por la sencilla razón que en el número impar podemos encontrar el justo medio, ¿no? Por ejemplo, si tenemos tres niveles de parámetro o de observación, entonces ahí vamos a tener que, por ejemplo, entre 1 y 3, ¿no?, el término medio es 2, ¿no?
Entonces, hay un justo medio. En cambio, en- entre 1 y 4, ¿no? Es más complicado encontrar el medio. ¿Cuál es el medio, no? Entonces, ahí se aconseja que sean número impar, ¿no? Pero no, tampoco no es gran problema cuando la intención es hacer una observación objetiva, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, se puede hacer en desarrollo aceptable o excelente, muy bien, ¿no? En esa escala puede ayudarnos a formular los parámetros, ¿no? Finalmente, hay que formular la descripción de cada uno de los aspectos o indicadores de ejecución de cada nivel a evaluar, ¿no? Esto lo vamos a mostrar justo ahora en, en un ejemplo. Aquí tienen una rúbrica, ¿no? De evaluación para una valoración preoperatoria integral del paciente prequirúrgico. Ahí está. Obviamente, si hay que evaluar a un estudiante, pondremos el nombre del estudiante, la fecha, el nivel al que corresponde. Ahí está el propósito, fíjense. El propósito de la rúbrica es evaluar, ¿no? Es valorar de manera objetiva y sistemática el nivel de competencia del estudiante de enfermería en la realización de la valoración preoperatoria integral del paciente quirúrgico, ¿no? Entonces, ahí está el propósito que decíamos que es importante, que nos va a retomar el qué estamos yendo a observar, ¿no? Ah, y para qué. Si están mencionados los criterios, ¿no? Por ejemplo, o aspectos, ¿no? Está la valoración de aspectos físicos, ¿no? Está la identificación de aspectos emocionales y psicológicos, está la evaluación del entorno social y apoyo familiar, están las consideraciones de factores culturales y creencias, están los instrumentos de evaluación estandarizados, está también la comunicación y registro de la información. Entonces, sí se ha definido en este caso, ¿no? Unos criterios, ¿no? O aspectos, ¿no? Que se van a evaluar o dimensiones. Y también se ha planteado en este caso una escala, ¿no? Unos parámetros que va a servir para medir estos criterios, ¿no? Que se ha definido. Entonces, estos criterios van a ser definidos a partir de la siguiente escala, ¿no? La escala, y si recuerdan, se empieza por el nivel excelente, es decir, el nivel del trabajo modelo en cada uno de los criterios, ¿no? Por ejemplo, en la valoración de los aspectos físicos, ¿no? Se plantea lo siguiente: identifica y registra todos los signos vitales, ¿no? Antecedentes médicos y condiciones físicas relevantes con precisión y orden. Entonces ahí tenemos, ¿no? Diríamos la observación modelo, ¿no? Es decir, el nivel excelente, el nivel de desempeño mayor que esperamos en función de este criterio, ¿no? En función de este primer criterio, tenemos este que sería, diríamos, la descripción modelo de lo que estamos buscando. Luego desagregamos, ¿no? En un nivel inferior, ¿no? Es decir, después del excelente vendrá el bueno, donde mm, se plantea que identifica, ¿no? La mayoría de los datos físicos importantes con leves omisiones. Hasta ahí está en la categoría de bueno. Luego se baja al nivel regular, donde la descripción del nivel regular va a ser registra datos físicos básicos, pero con información incompleta o poco clara. Entonces, ahí está ese nivel de valoración. Y finalmente, en la escala insuficiente, la descripción indica, ¿no? No identifica correctamente los aspectos físicos, ¿no? O los omite. Entonces, fíjense, ahí hay una graduación en la observación. Entonces, cuando se observe o se llene esta matriz, ¿no? Se va a tener en cuenta
el nivel de desempeño en función de este primer aspecto. Entonces, cada uno de los aspectos deben desagregarse, comenzando, como habíamos indicado, por el nivel de desarrollo superior, ¿no? O modelo, ¿no? Y a partir de este se va desagregando un nivel inferior, ¿no? Más inferior, ¿no? Hasta llegar al mínimo, ¿no? O en este caso al nivel insuficiente. Entonces, ahí también dependiendo cuánto se va a jugar, ¿no? Cuánto se va a asignar a esta actividad, ¿no? A esta observación, también se debe colocar la valoración, en este caso, en una escala numérica, ¿no? Por ejemplo, el excelente está en una ponderación con 4, el bueno en una ponderación de 3, regular con 2, ¿no? Insuficiente con 1, ¿no? Entonces, esta es una forma de presentar la escala, ¿no? Hay otras formas también que vamos a ver justo a continuación. Entonces, lo importante es que veamos que en el procedimiento, ¿no? Después de colocar el título, ¿no? De la actividad que se va a evaluar, ¿no? Se va a colocar estos datos de identificación, ¿no? Se va a consignar el propósito, ¿no? de, del instrumento y luego se procede ya al diseño a través de esta desagregación de aspectos, ¿no? Y cada aspecto, obviamente, ¿no? Desagregado luego en sus niveles de logro. Estos son los niveles de logro, ¿no? Desde el nivel inferior hasta el nivel superior, empezando por el nivel superior, ¿no? Y de este se va desagregando hacia abajo. El cuántos niveles tenga nuestro instrumento depende, ¿no? de cada uno, ¿no? No, el criterio básico es que mínimamente tenga 3, que es básico, medio y superior, ¿no? O insuficiente, ¿no? Bueno, muy bueno. Ya la escala depende, ¿no? De cada uno también y depende de la situación que estemos observando. ¿Preguntas en el caso de la rúbrica? Licenciado, según indica su explicación, el docente puede diseñar, ¿no? Por ejemplo, si quiero realizar cualquier actividad, yo como docente puedo diseñar mi propia rúbrica, ¿no es cierto? Entonces puedo ver qué tengo que valorar en esa exposición o en ese trabajo. Y también yo soy la persona que decide qué puntaje voy a asignar a cada escala, ¿no? Como usted está explicando, ¿no? Es lo que he entendido. Así es. El diseño no está determinado, ¿no? Ahora, sí es muy útil cuando tenemos, por ejemplo, colegas o diferentes paralelos, ¿no? Sí es muy útil entrar en un acuerdo común en el diseño de instrumentos. Es decir, que no varíe, ¿no? Mi forma y el instrumento que voy a utilizar al docente del paralelo, ¿no? Que si yo voy a valorar sobre 10 y el docente de al lado valora sobre 5, ¿no? Y valora de otra manera. Entonces, lo adecuado es que logremos consensuar, ¿no? En el diseño de instrumentos para la misma asignatura. Ese es el ideal, por lo menos en la coordinación académica, ¿no? En varias universidades, ¿no? Yo les hablo de, por ejemplo, yo trabajo en la Universidad Católica, los docentes que desarrollamos una misma asignatura y hay varios paralelos, ¿no? Hacemos un plan conjunto. Ese plan conjunto en muchos casos ya deriva también en instrumentos conjuntos y todos evaluamos con el mismo instrumento. Cada uno obviamente tiene diferente forma de enseñar, ¿no? Pero valoramos las actividades, ¿no? De forma conjunta con instrumentos comunes. Entonces, ese es un trabajo que la coordinación académica de cada área, de cada carrera, tiene que hacer justo para velar que el proceso sea similar, ¿no? Obviamente, cuando no es posible esto, por lo menos sí tenemos que guiarnos por el criterio de tener el respaldo de instrumentos como de este tipo para poder evaluar. Pero el diseño lo determina como tal el docente. Veamos otro ejemplo. Aquí está otra rúbrica. En este caso, fíjense,
ha incorporado otros elementos, ¿no? En este caso ha incorporado, ¿no? Como elementos, ¿no? La descripción de la actividad, ¿no? En este caso la actividad es la simulación y análisis de caso clínico sobre embarazo. La situación es que el estudiante evalúa a una gestante simulada e identifica cambios fisiológicos y signos clínicos. Ahí incluso precisa todavía más la condición, ¿no? Con apoyo de protocolos, materiales impresos o digitales, ¿no? En un entorno simulado con tiempo determinado. Esa es la condición, ¿no? De esta observación en el que se va a utilizar esta rúbrica. Ahí, como hemos visto en los otros, hay los datos generales, ¿no? Que se consignan del estudiante, de la fecha. Están también los criterios, ¿no? Que va a utilizar en esta observación, ¿no? En esta simulación. Están los niveles, ¿no? Que fíjense en este caso los niveles de, mm, de logro, ¿no? De desempeño son solo tres, ¿no? Está el nivel deficiente que tiene uno, el nivel regular que tiene dos y el nivel excelente que tiene tres. Entonces allí solamente está tomando tres, ¿no? Parámetros o tres niveles de logro o de desempeño, ¿no? Y sí ha empezado por el nivel excelente y de este ha ido bajando, ¿no? En este caso, ¿cuántos criterios se requiere, ¿no? Esto depende y lo define el docente. En este caso tiene, fíjense, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis criterios, ¿no? Para la observación de esta actividad. Entonces, sí es importante ubicarnos en estas situaciones o aspectos como son la actividad, ¿no? La situación, ¿no? La condición, cuando queremos especificar mejor nuestra observación, ¿no? Pero no es obligadamente innecesario colocar todo esto, ¿no? Bastaría con el que tenga, aquí le falta un componente importante. ¿Quién me dice qué le falta? El total, magister. ¿No? Está el puntaje, al final se puede colocar un total, pero no es muy determinante, ya la tendríamos la sumatoria. En este diseño del instrumento, ¿qué le falta? El propósito, magister. Correcto, Marcia. Falta el propósito, que nos recuerde qué va a evaluar, ¿no? Aunque está ahí la actividad, está la situación, pero no nos dice qué va a evaluar, ¿no? Entonces, ahí tenemos que precisar el propósito que nos va a recordar para qué hemos diseñado el instrumento, ¿no? ¿Qué información vamos a ir a recoger? Entonces, esa parte nos ha faltado en el diseño de este instrumento, ¿no? Entonces, fíjense, es muy importante el propósito porque nos va a recordar, ¿no? Para qué estamos usando, ¿no? Este instrumento. Entonces, un instrumento muy útil, ¿no? Fíjense, la ventaja que tiene este instrumento es que cuenta con los dos parámetros, ¿no? Tanto el parámetro mm, cuantitativo como el parámetro cualitativo, ¿no? Entonces, por eso es un instrumento, o diríamos, idóneo, porque cuenta con ambos parámetros, ¿no? Tanto cualitativo como cuantitativo, y nos va a permitir mayor objetividad, ¿no? Valorar los trabajos, ¿no? Con, con estos instrumentos tiene esa ventaja, ¿no? De que reduce casi al mínimo la subjetividad, ¿no? Y permite hacer una observación más objetiva, más cercana de aquello que queremos evaluar. Sigamos. Otro instrumento importante e interesante, ¿no? Que han nombrado ustedes, ¿no? Son justo estas listas de verificación o control, ¿no? O también denominadas listas de cotejo, ¿no? Estas
son instrumentos que permiten, ¿no?, registrar el desempeño de los estudiantes o quien se va a evaluar a través de la observación, ¿no? Este es un instrumento de observación que combina los procesos de evaluación y la evaluación también de productos, ¿no? Evaluación de procesos, sí, siempre y cuando sean aspectos puntuales, ¿no? Y la evaluación de productos finales porque la observación que hace es tajante y determinante, ¿no? Es decir, va a definir claramente si se ha logrado o no se ha logrado, ¿no? Y por ello es adecuado para evaluar, por ejemplo, dimensiones del hacer, ¿no?, y del ser también, ¿no? Entonces, en el proceso de elaboración, ¿no?, se plantea, por ejemplo, que sea igual, ¿no? Aquí nos falta una D, que es determinar un propósito para el instrumento, es decir, qué, cómo y para qué hemos diseñado el instrumento. En el diseño propiamente sí hay que plantear criterios de evaluación de acuerdo a los objetivos, ¿no?, sean holísticos, sean criterios de desempeño o el elemento de competencia que queremos evaluar, ¿no?, etcétera. Ahí sí hay que tomar en cuenta esos parámetros, ¿no? Hay que elaborar una lista de las habilidades, valores, principios, actitudes, ¿no?, o aspectos que queremos evaluar, ¿no? Hay que plantearlos como indicadores, ¿no?, como si estuviéramos viendo al estudiante hacer, ¿no?, esta tarea, esta actividad en este momento, ¿no? Y obviamente hay que apuntar en una columna mm, los dos parámetros de evaluación, como es sí o no, ¿no? Y si queremos una tercera que apunte alguna observación, ¿no? Vamos a ver justo esto en el siguiente ejemplo. Ahí justo recuperamos un poco lo que no estaba en la otra diapositiva, esto de las columnas, ¿no? Decíamos hay que colocar los parámetros, ¿no?, de sí o no. Por eso este instrumento es muy tajante y determinante porque no permite mm, am, mayor escala, ¿no? O sí se ha logrado o no se ha logrado, ¿no? Y obviamente hay que finalmente ordenar las habilidades, ¿no?, o los productos a observar en función del grado de importancia, ¿no? Veamos ahora justo estos ejemplos. Aquí está, este sería una lista de cotejo, ¿no?, para evaluar las habilidades del cirujano o integrante del equipo quirúrgico en la ejecución de un tratamiento en cirugía preprotésica. La situación es la atención a un paciente seleccionado previamente, las condiciones, la actividad que se va a realizar en el quirófano de la carrera, donde se posee todo el material o instrumental bajo supervisión del docente. Los estudiantes se hallan agrupados en equipos quirúrgicos. ¿Y qué se va a observar, no? Se va a observar, por ejemplo, si se viste y se lava las manos con jaboncillo antiséptico, se revisa de manera adecuada junto al docente las pruebas experimentales, ¿no? Se revisa ah, apropiadamente junto al docente la planificación de la etapa quirúrgica, se recepciona la calidez, ¿no?, del paciente y le conduce hasta el lugar de la intervención, si registra de acuerdo a normas generales de salud los signos vitales, ¿no?, del paciente y se hace constar esto en el historial clínico. Entonces ahí, fíjense, está planteado en el diseño los dos, ¿no?, en este caso, los dos criterios de observación como es sí o no. Y finalmente, si es necesario, una columna que nos precise las observaciones a cada indicador, ¿no?, definido. Entonces, esta sería la base del diseño de una lista de cotejo. Vamos a ver otro ejemplo. Ahí está otro ejemplo, igual para la valoración preoperatoria. Ahí, fíjense, tenemos igual los datos del estudiante, la fecha,
el propósito del instrumento, que en este caso es verificar y valorar de forma estructurada el desempeño del estudiante de enfermería en relación a una valoración preoperatoria integral, ¿no? Ah, esta va a orientar la práctica clínica y garantizar la aplicación del proceso de enfermería, etc., ¿no? Entonces ahí está el propósito también. Está el número de aspectos o criterios que se va a observar, ¿no? Están los criterios, ¿no? O también de forma más adecuada sería nombrar los indicadores, ¿no? Y está enunciado como indicador, fíjense, es revisa, asegura, evalúa, ¿no? Verifica, ¿no? Está si cumple o no cumple, que es otra forma de decir sí o no, ¿no? Y también la columna de observaciones. Entonces, es otra forma de diseñar el instrumento colocando solo dos aspectos puntuales en la observación, ¿no? Si cumple o no cumple, o si, ¿no? Responde al indicador o no responde al indicador, ¿no? Y en las observaciones es donde se logra registrar aquello que consideremos importante, ¿no? Durante la valoración. Entonces, esta es otra forma del diseño de una lista de cotejo. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Igual, fíjense, ha planteado la actividad, la situación, la condición, falta igual que en el primer ejemplo, el propósito, pero están descritos varios aspectos que denotan, ¿no? En qué actividad va a realizar, ¿no? Cuál va a ser la situación, en qué condición va a entrar el estudiante. Están los datos básicos del estudiante, la fecha, están los indicadores, ¿no? Que se han consignado para la actividad, están los dos criterios de observación, sí o no, y también las observaciones. Entonces, es otra forma de diseño del instrumento que sí vale la pena utilizar, sobre todo, ¿no? Repito una vez más, si son aspectos puntuales que se van a observar, o en su caso durante el proceso, o en su caso ya productos finales, ¿no? Donde ya no haya opción de corregir, sino directamente se evalúa el producto final. ¿Preguntas sobre el diseño de la lista de cotejo? Sí, yo tengo una pregunta. No me ha quedado clara esta última parte. Usted indica que esta lista de cotejo voy a utilizarlo cuando tengo que evaluar procesos finales. Es lo que entendí. Y la última parte, ¿qué más dijo? Mm, Como mencionaba adelante en la definición, se puede evaluar, ¿no? Actividades se puede hacer evaluación de proceso, es decir, durante actividades formativas, si son específicas, ¿no? Son específicas. O en su caso, productos finales, es decir, para la evaluación final, ¿no? O diríamos sumativa final, para eso sería muy útil, ¿no? O para actividades de evaluación formativa o de desarrollo, pero que son puntuales, ¿no? Porque fíjense, no hay mayor escala, ¿no? El sí se puntúa con 1, el no se puntúa con 0. Entonces, de observar esto durante el proceso sería muy tajante. ¿Por qué? El, claro, si es no, no tiene la opción a mejorar el estudiante, ¿no? Durante la evaluación de desarrollo sí tenemos que privilegiar no solo la retroalimentación, sino la mejora, ¿no? La posibilidad de la mejora. Entonces, instrumentos de este tipo mm, no nos permiten mayor graduación, ¿no? De la observación. Por eso solo sirven para aspectos específicos durante la formación, ¿no? Es decir, durante el desarrollo, o en su caso para la evaluación de productos finales, ¿no? De evidencias finales. Entonces, perdón, entonces la rúbrica sería, ¿no? El instrumento más adecuado, más apropiado, tanto en el inicio de la enseñanza-aprendizaje o durante el proceso, o asimismo en la conclusión, ¿no? De cualquier proceso de enseñanza, ¿no? ¿He entendido bien? Así es, así es. Si se fijan, tiene más niveles de observación la rúbrica, ¿no?
y por eso es más adecuado para usarlo durante el desarrollo o al final, porque tiene más opciones de valoración. En cambio, esta lista de cotejo no. Esta se cierra en una observación de sí o no, cumple o no cumple. Entonces, si asignamos un punto a cada valoración con sí, obviamente puede salir con ventaja si ha cumplido, pero si no ha cumplido o ha cumplido a medias, eso no se puede valorar. Entonces ahí por eso es una observación tajante, ¿no? Determinante y que sí sirve para productos finales o para actividades específicas en las que no se puede dar lugar a un término medio, ¿no? Por ejemplo, en la observación que hacíamos anterior, ¿no? En el ejemplo anterior, ¿se lava o no se lava las manos? ¿No? Ahí no es que se ha lavado a medias, ¿no? ¿Se lava o no se lava? ¿No? ¿Se pone o no se pone el uniforme? Entonces ahí son actividades o acciones determinantes, ¿no? Por eso es que este tipo de instrumento es tajante y por eso también hay que ver el momento más útil de su uso, que pueden ser actividades finales o actividades de proceso, pero que sean específicas y concretas en las que no haya lugar a otra opción, ¿no? Como en el caso que poníamos al inicio, ¿no? En el ejemplo de la actividad en el espacio quirúrgico. Ahí no hay dónde dar vueltas, ¿no? Se cumple o no se cumple esa condición para esa actividad. Si no se cumple, obviamente el estudiante tiene punto menos porque sabe que son esas las condiciones para esa situación. Entonces, sí se puede dar utilidad en el proceso si solo son actividades puntuales, concretas, específicas o mejor para productos finales, ¿no? Es lo más adecuado. Sigamos. Tenemos otro instrumento idóneo también, ¿no? Que en este caso es la escala valorativa. Esta es una herramienta útil para emitir un juicio valorativo del desempeño en función de grados de dominio de una de determinada actividad y tiene la ventaja de contar con una escala de parámetros, ¿no? Ascendentes de menor a mayor, ¿no? Y que nos permite la valoración, en este caso, de dimensiones como el ser, hacer, ¿no? Ah, incluso también podría servir para el conocer porque la escala nos permite también tener una observación quizás más objetiva, ¿no? Ahora, en su proceso de diseño, ¿no? De elaboración, siempre vamos a empezar por definir un propósito, porque se nos va a recordar para qué se ha creado el instrumento, ¿no? Y qué va a ir a evaluar, etcétera, ¿no? Si hay que hacer una selección de los aspectos o indicadores, como en el caso de la lista de cotejo, hay que enunciar cada aspecto o indicador, ¿no? En un orden consecutivo, progresivo. Hay que definir el tipo de escala, ¿no? ¿No? Y ordenar, obviamente, los valores de la escala, ¿no? Si va a ser ascendente o descendente, hay que hacerlo. Si recuerdan, el consejo también es utilizar una escala impar, ¿no? Aunque no tampoco es muy determinante que no sea, que sea impar, ¿no? El consejo es impar cuando hay que encontrar el justo medio en caso de tener, ¿no? Esos casos, ¿no? Pero tampoco es muy determinante, ¿no? Vamos a ver ahora algunos ejemplos. Está esta escala, por ejemplo, de para la valoración de un portafolio, ¿no? Veíamos como un insumo útil para, en caso de una gestión, por ejemplo, o de un semestre, también el configurar un portafolio, ¿no? De evidencias que va a requerir un instrumento de este tipo, por ejemplo, ¿no? Fíjense ahí, el propósito es justo recoger información sobre el uso del portafolio de aprendizaje en sus diversos aspectos. Ahí se enuncian los criterios o indicadores, ¿no? Si cumple con los elementos solicitados del formato, si presenta evidencias del aprendizaje solicitado, si aporta reflexiones sobre las evidencias, si cumple con una organización secuencial de las evidencias, si evidencia el progreso, ¿no? Según las observaciones planteadas, si respeta las normas de redacción, si aplica las reglas ortográficas, ¿no? Y aquí está justo la escala, ¿no?
en este caso, que es ascendente, ¿no? De 1 a 5, que nos va a permitir, ¿no? La evaluación a partir de estos niveles de rendimiento que se ha planteado, ¿no? 1 será deficiente, 2 será aceptable, 3 regular, 4 bueno y 5 muy bueno. Entonces, fíjense, en este caso la evaluación va a ser más objetiva, ¿no? Nos va a permitir valorar cada aspecto en su cumplimiento de acuerdo a esta escala, ¿no? Entonces, nuevamente, este es un instrumento idóneo de corte más, más puntual, ¿no? Como los indica la lista de cotejo, pero la ventaja es que tiene una escala, ¿no? Que nos permite evaluar el nivel de rendimiento, ¿no? En el proceso o en el producto final. Veamos otro ejemplo. En este caso es una escala de valoración de la demostración práctica en clase. El propósito es proporcionar una herramienta objetiva y estructurada que permita valorar el desempeño de los estudiantes en relación con los aprendizajes esperados, habilidades prácticas y actitudes desarrolladas durante la clase. Ahí están los criterios o indicadores de evaluación. Está la escala, que en este caso es PAR, ¿no? En este caso es una escala descendente del nivel de excelente, que tiene puntuación de 4, a bueno 3, regular 2 y deficiente 1, e incluso tiene una sección para colocar las observaciones, ¿no? Están también los criterios o indicadores que se plantean puntualmente para cada aspecto que se pretende evaluar. En este caso suman, ¿no? Hasta 7 aspectos que se va a evaluar sobre 28 puntos, ¿no? En total. Entonces, en su diseño cumple con el requisito de contar con un propósito, contar con los indicadores, ¿no? Enunciados, la escala de valoración descendente en este caso, la asignación de un puntaje y una columna para las observaciones. Este es otro ejemplo. Este sería otra escala de valoración, ¿no? En este caso es específica para la carrera de enfermería también. En este caso es sobre la atención de parto, ¿no? Están planteados los criterios, está la escala, ¿no? Fíjense, en este caso sí, adecuado, ¿no? Su escala a 3 criterios, ¿no? De no cumple, cumple pero necesita mejorar o cumple adecuadamente. Entonces ahí sí nos faltaría simplemente ahí la asignación de un puntaje, ¿no? El numérico, ¿no? Por ejemplo, si es no cumple, quizás tendría que hacer la valoración de 0, ¿no? Si es que fuera así, que pueda quedarla. En el caso de cumple podrían ser de 1 a 2, ¿no? Podríamos colocar eso ahí. Y el cumple adecuadamente podríamos colocar de 3, ¿no? A 5, de 3 a 4, ¿no? Dependiendo de la ponderación que se quiera colocar, pero nos permitiría justo contar con esa escala también numérica, ¿no? Ahí está los criterios que se van a evaluar, ¿no? Y también la columna de observaciones. Preguntas sobre la escala de valoración. Bien, sigamos entonces. Finalmente, otro instrumento que puede ser muy útil, ¿no? En el ámbito de la docencia es también el diario de aula, porque es un registro del proceso de enseñanza en el que se apuntan actividades desarrolladas en el transcurso de una secuencia formativa, ¿no? Puede ser elaborado de forma grupal o individual, ¿no? Por los estudiantes o también por el docente. Es adecuado para las dimensiones, ¿no? Del ser, hacer, la parte
actitudinal también, ¿no? Porque va a recoger de forma narrativa lo que ocurre dentro del aula, ¿no? En su proceso de elaboración vamos a tener eh, el- siempre determinar un propósito, ¿no? Definir la periodicidad, ¿no? Si va a ser diario, va a ser cada 2 clases o una vez al mes, ¿no? Seleccionar qué se va a incluir en el diario, ¿no? Cómo y para qué. Realizar el seguimiento de los diarios de los estudiantes en caso de que cada uno los realice y también propiciar, va a ayudar a propiciar la reflexión entre pares, entre el docente también, ¿no? A través del contenido del diario, ¿no? Por otro lado, ¿no? Ya en su diseño, ¿no? Obviamente va a suponer, como decíamos, ¿no? Y en este ejemplo, determinar un propósito, determinar un responsable, colocar la fecha, ¿no? De realización del diario, precisar en el caso de la actividad, ¿no? Qué se ha hecho en el inicio, en el desarrollo, en la conclusión, ¿no? Y hacer la descripción como tal de cada uno de estos aspectos y al final registrar un comentario, ¿no? De que le merece la descripción que acaba de realizar. Entonces, la utilidad de este tipo de recurso es que va a permitir, obviamente, el registro de lo que se hace, de lo que ocurre en el aula. Entonces, va a ser como tener un testigo mudo, ¿no? Que vaya recogiendo lo que se hace en el aula, ¿no? Y cuando haya oportunidad de hacer un seguimiento académico con el director académico o responsable académico, bastaría presentarle el diario de aula del curso para que éste pueda saber lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? En la experiencia personal ha sido muy útil, por ejemplo, hacer un diario de aula en un semestre y hacer que el diario de aula rote por cada estudiante, ¿no? Habilitamos un cuaderno con un rayado de este tipo, con la estructura de este tipo, y cada estudiante, ¿no? Según cada clase, iba rotando según el orden de lista, y cada uno tenía que recoger, ¿no? Lo que se hacía durante el desarrollo de cada clase, ¿no? Que había pasado al inicio, que se ha hecho durante el desarrollo, cómo se ha cerrado la clase y un comentario personal. Inicialmente empezamos haciendo un diario de 3, 4 páginas, ¿no? Luego fuimos haciendo más ágil y ya eran 2, ¿no? O 2 páginas y un poquito más, ¿no? Dependiendo un poco de la capacidad de escritura que tenía el estudiante, de expresión también. Y la ventaja es que este tipo de recurso ayuda a desarrollar habilidades interesantes en los estudiantes, ¿no? Ayuda primero a que el estudiante esté atento, ¿no? Sea observador de lo que pasa en el aula, ¿no? También le ayuda a ser capaz de registrar lo que observa, ¿no? Colocar por escrito lo que observa, es decir, de la expresión escrita, y finalmente a ser capaz de expresar su propia opinión en el comentario, ¿no? En el inicio de cada clase tomábamos 5 minutitos para la lectura del diario que nos permitía hacer una retroalimentación del día de la clase anterior. Entonces siempre nos servía de recuerdo y de reforzamiento de aquello que se había desarrollado e incluso un recordatorio de los compromisos o los acuerdos a los que se había llegado en cada clase. Entonces es de mucha utilidad para quienes les gusta trabajar con un proceso un poco más narrativo, ¿no? Y además que sirva, ¿no? Como testigo mudo del proceso que se desarrolla en el aula, ¿no? Veamos otro ejemplo, ¿no? Ahí está otro diario, ¿no? Un registro de campo que permite igual, ¿no? Estructurarlo en una descripción, ¿no? Genérica de todo lo que pasa en el, lo que se observa, ¿no? O, incorporar una interpretación de eso que pasa, ¿no? Y incluso sacar una conceptualización, unas categorías que permita luego la reflexión, ¿no? Más concreta. Entonces, esa es otra forma de estructurar el diario de aula o diario de campo. Bien, lo que nos amerita entonces ahora al acabar esta presentación es justo entrar a la actividad que vamos a mostrar ahora ya definido en la plataforma. Entonces, antes de continuar, sí vamos a hacer un breve descanso de 10 minutitos, luego regresamos ya para organizarnos en función de la actividad que empieza hoy, ¿no?
y se va a completar, ¿no? En el transcurso de la semana hasta el día viernes de la siguiente semana. Entonces, vamos a este descansito de 10 minutitos y luego volvemos, por favor. Bien, retomamos la sesión, esta vez para ir al trabajo de grupo, para organizarnos básicamente en el desarrollo de los instrumentos. Entonces, mínimamente en cada grupo, ¿no? Se aconseja que en cada grupo definan la construcción de de una rúbrica y de una lista de cotejo para su plan de evaluación, ¿no? Si es que tienen planificado también una, mm, una prueba objetiva, déjenla. Esto para la siguiente semana vamos a aprender el diseño técnico, ¿no? De ese instrumento. Entonces ahora vamos a ir nuevamente a nuestros grupos de trabajo para organizarnos en función de este requerimiento, que ya es elaborar una rúbrica y una lista de cotejo para, ¿no? El plan de evaluación grupal que hemos diseñado. Entonces, vamos a ir entonces hasta 2 minutitos o 3 minutitos antes de que concluya el tiempo de nuestra sesión. A partir de este momento, entonces, podemos volver a nuestros grupos de trabajo. Magister, una preguntita. Diga. La rúbrica y la lista de cortejo lo podemos hacer de cualquier tema o tiene que ser el mismo que hemos utilizado anteriormente. Y tiene que ser para el mismo plan. Oh, ya, ya. Gracias, Magister. Muy bien, nos vemos a la conclusión del trabajo. Ya está abierta las salas, pueden pasar por favor a sus salas. Si alguien necesita ayuda, me avisa. Bien, vamos a concluir la sesión de clase, esta vez con el encargo de que puedan completar la actividad para la presentación la siguiente semana. No tenemos ya mucho tiempo, por lo que la siguiente semana vamos a abrir un espacio para la presentación, pero después también de hacer un otro instrumento clave e importante que va a ser interesante aprender, como es el diseño de una prueba objetiva. Ahí les dejo en la sección de materiales, también hay dos lecturas, ¿no? Una sobre el tema de los instrumentos en general y una específica sobre el diseño de pruebas objetivas, ¿no? Revísenlo. Vamos a responder simplemente con el control de lectura, la lectura sobre los instrumentos, ¿no? Sobre las pruebas objetivas no va a haber control de lectura, pero sí la práctica que la siguiente semana, el día viernes, vamos a realizar. Entonces quiero encargarles entre semana poder completar el diseño de esta actividad grupal y también proceder con el diseño de actividad de instrumentos para su plan individual, ¿no? Porque eso va a ser importante como parte de la evidencia del módulo, ¿no? Al final tenemos que presentar todos, ¿no? El diseño de nuestro plan de evaluación más los instrumentos que planteemos. Entonces, esos instrumentos, ¿no? Va a ser importante que ya los inicien durante esta semana también, ¿no? Entonces, va a quedar como encargo en esta semana el control de lectura sobre los instrumentos y también el diseño individual del plan, de los instrumentos para nuestro plan de evaluación. Entonces, a quienes les falta subir todavía, ¿no? Su plan de evaluación, tenemos como plazo, hemos acordado el día lunes, ¿no? Haremos la, la entrega de esta actividad, haremos nosotros la corrección, ¿no? En un máximo de 2 días, ¿no? Y para el jueves de la siguiente semana ya van a estar con sus planes corregidos, ¿no? Revísenlos a detalle, los voy a enviar con el comentario correspondiente a través de la plataforma. Entonces vamos a concluir ahora la sesión con el control de asistencia, por favor, atentos a sus nombres. Licencia, Magister, tengo una una pregunta. consulta. ¿Ya?
El primer trabajo que hicimos al inicio de esta clase, hay que subirlo a la plataforma. Sí, correcto. En este caso no es, como no es una actividad en línea, necesitamos subir uno por grupo esta ficha LQHA, ¿no? Sí revisen que tengan los nombres de los integrantes que han estado en el grupo, ¿no? Yo tengo también las capturas de pantalla de los grupos que hemos trabajado y vamos a corroborar con el archivo que ustedes envíen. Solo una lo va a subir en Magister Sí, o solo uno por grupo. ya. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Sí, Magister, por en el favor. plan en el plan de evaluación individual de cada uno según nuestra asignatura, igualmente tenemos que diseñar una rúbrica y una lista de cotejo. Inicialmente sí, pero seguro que al momento de presentar el plan como parte del trabajo final, les van a pedir los instrumentos para esa unidad de aprendizaje, ¿no? Y si obviamente tiene más de una rúbrica, de una lista de cotejo, tienen que completar el diseño. Ahora solo vamos a pedir que tenga una rúbrica y una lista de cotejo inicialmente, ¿no? Completando el día viernes, ¿no? Vamos vamos a ampliar a tener también una prueba objetiva. Entonces, inicien el diseño porque vamos a entregar el trabajo completo juntamente con el plan, con la prueba objetiva. ¿De acuerdo? Entonces, sí van a ser 3 instrumentos necesarios en todo plan de evaluación, que va a ser una rúbrica, una lista de cotejo y ah, una prueba objetiva. Ahora, si no han previsto, ¿no? Ahí vamos a tener como dos opciones. Si no han previsto efectivamente ah, una lista de cotejo, pero sí han considerado una escala de valoración, pueden hacer el cambio de una escala por la lista de cotejo, ¿no? Lo importante es que hagamos, ¿no? Ya el entrenamiento en el diseño de estos instrumentos, ¿no? Lo adecuado sería tener los tres, las que deseen, ¿no? Los que deseen elaborar los 3 tipos de instrumentos que hemos diseñado, hemos visto ahora, como son las listas de cotejo, rúbricas y las escalas de valoración, bienvenido, ¿no? Hagan la prueba, hagan el diseño, lo vamos a revisar y lo vamos a compartir la siguiente sesión, pero mínimamente 2, ¿no? De los 3 instrumentos debe haber en cada plan. Bien, atentos entonces a sus nombres en la lista, por favor. Laura Adubiri, Presente. Maribel Ajuacho, Presente, Magister. Melanie Amurrio, Presente, Magister. Carolina Apaza, Presente, Magister. Katia Arroja, Presente, Magister. Fabiola Cáceres, Joana Choque, Presente, Magister. Fabiola Equilea, Presente, Magister. Daniela Franco, Daniela Presente, Franco, Magister. muy bien. Presente. Mayra Gómez, Presente, Magister. María Karen Gutiérrez, Presente el Magister. Padi Gutiérrez, Magister está de turno. ya. Carmen Jaimes, Presente. Jimena Mamani, Presente, Magister. Mabel Mérida, Presente, Magister. Rosalía Miranda, Presente, Magister. Gabriela Morales, Presente, Magister. Ana María Orellana, Ana María, Eric Oxa, Eric,
Oxa, Mary Portugués, Leticia Ramírez, Presente, Magíster. Estefanía Romero, Presente, Magíster. Abel Rocha, Presente, Magíster. Marcia Salguero, Presente, Magíster. Yesmi Sánchez, Cintia Ticona, Presente, Magíster. Vanessa Tola, Presente, Magíster. Noelia Tumiri, Presente, Magíster. Yandira Valverde, Presente, Magíster. Rolando Vidal. Presente, Magíster. Muy bien, entonces nos Magíster, vemos. perdón. Diga, Magíster presente. Oxa Eric. Eric Oxa, ya, Mary Portugués también, por favor, Magíster. portugués. Gracias. Listo, vamos a Magíster, registrar. disculpe, tiene que habilitar para los trabajos que nos hemos retrasado en enviar hasta el domingo, nos dijo, pero aún no está visible para poder agregar el trabajo. Voy a habilitar, ¿no? Van a tener solo 2 días de duración para subir quienes tengan trabajos retrasados de estas 2 primeras unidades. Entonces, por ese medio, ¿no? Solo las actividades de unidades 1 y 2 se va a poder subir. Voy Muchísimas a gracias. habilitar enseguida. Muchas gracias, Magíster. Muy bien, entonces nos vemos la siguiente semana. Trabajen en lo indicado, que es su plan, los instrumentos para su plan de evaluación individual, concluir este trabajo de evaluación de instrumentos por grupo y la ficha de control de lectura sobre los instrumentos. Nos vemos la siguiente semana. Que tengan buen descanso hasta el día viernes.